De la mañana, 34 minutos. La verdad que ayer fue un jueves bastante movidito para el gobierno nacional. Milei terminó confirmando que vetará el aumento a los jubilados y advirtió que irá a la justicia si el Congreso no lo apoya. Milei lo anticipó en un acto en la Bolsa de Comercio, pero lo hizo de una manera que como presidente me parece debería cuidar las formas, algo que Milei todavía no ha logrado en lo que va de su gestión. Trató de traidora a la vicepresidenta, a quien él mismo eligió para que fuera parte de su fórmula. En plena campaña eran amigos, era gente de su confianza. Sin embargo, ahora Villarruel es la enemiga, es la traidora. Patricia Bullrich, que durante la campaña era de lo peor, hoy es su amiga. Es una de las funcionarias que, al igual que Petri, él remarca que son de lo mejor que tiene en el equipo de gobierno. Y otra vez se mete con los jubilados. Yo pregunto, ¿qué es más económico para la política argentina? ¿Mantener a los senadores, a los diputados, a los asesores, bueno, y a todo lo que implica el gasto que genera el Congreso, o darle una migaja de aumento a los jubilados? Porque acá hay vidas de por medio. Pocos tienen en cuenta que cuando se habla de una mejora salarial para los jubilados, estamos hablando de la vida de aquellos que trabajaron, no todos, porque a través de las moratorias hay gente que logró jubilarse y que no había realizado los aportes, tal vez trabajó pero no aportó. Pero ¿a quién le importa la vida de los jubilados? En una etapa en la que cuando uno se jubila dice, y bueno, ahora quiero por lo menos aprovechar el tiempo de estar con mi familia, mis amigos, mis nietos, mis hijos. Sin embargo, en la Argentina pasa todo lo contrario. Ser jubilado es lo peor que nos puede suceder a los que hemos trabajado o trabajamos y aportamos y queremos llegar a ese momento de decir, bueno, ya está, ahora nos toca hacer una pausa y disfrutar de otras cosas. Eso no pasa en la Argentina. Y un presidente que amenaza con el veto, que lo va a hacer, porque no es una amenaza, pero sí que irá a la justicia si el Congreso no lo acompaña. Lo vamos a saludar justamente a Edgardo Civite Evans, que es diputado en la provincia de Mendoza, representando al Partido de los Jubilados. ¿Cómo le va, Edgardo? Qué gusto escucharlo. Buen día. Muy buenos días. Una excelente descripción ha hecho usted de la situación gravísima que tienen los adultos mayores que están jubilados o son pensionados, e incluyo a los discapacitados. Bueno, y usted como jubilado y representante de los jubilados en la legislatura, ¿qué lectura hace de todo esto? Porque ayer Milei, sonriendo en medio de un acto en la Bolsa de Comercio, dijo, y ya saben todos, como anticipando que es inevitable que lo vaya a vetar, y si no logro el apoyo del Congreso vamos a ir a la justicia. ¿Cómo lo ve esto Mire, usted? a mí me parece un acto propio de un dictador suelto, que no sabe respetar la opinión mayoritaria, en este caso de los diputados y senadores, y que han votado algo que es nada más que un mero reconocimiento a los pobres ingresos, indignos ingresos que tienen los jubilados, que bueno, parece que son el queso de la tortilla del gobierno, que permanentemente viene haciendo valer de que ha logrado el equilibrio del gasto público precisamente a costa de los jubilados. Es decir, no pagándoles lo que corresponde a los jubilados, logra el gasto público y lo toma como un éxito y lo vende como si fuera la panacea a nivel universal. Bueno, esto realmente es de una hipocresía sin límites, y yo creo que
el señor Milei tiene claro que la situación de los jubilados es muy mala, en cuyo caso habría que ver cuál es la actitud psicológica del señor presidente, por cuanto quien está abusando de su poder para destruir a los jubilados está cometiendo hechos muy graves que, como usted ha dicho, en muchos casos conducen a enfermedades o a la muerte, porque estamos hablando del sector más vulnerable de la sociedad, que son los adultos mayores, que, por otra parte, hemos aportado durante 30 o 40 años. No voy a justificar a los que no lo hicieron, pero sí a los que aportamos durante 30 o 40 años de nuestras vidas para tener una jubilación digna y móvil como establece la Constitución de la Nación. Usted dice que Milei tiene conductas muy parecidas a los dictadores con este tipo de manifestaciones que hace. Estoy diciendo exactamente eso. Él no tiene la suma del poder público, tiene facultades para administrar, de acuerdo con la Constitución, los bienes del Estado, pero no para disponer de todo lo que es patrimonio de los argentinos. Y el de los jubilados es un patrimonio que nos pertenece y que consecuentemente no puede ser tocado en la forma que él lo hace, y menos aún frente a una ley votada por el Congreso de la Nación. Esto me hace acordar, fíjese, la similitud de cuando Cristina Kirchner, a la que él tanto cuestiona, vetó en octubre del 2010, vetó el aumento del 82% móvil a los jubilados. Bueno, esto fue tildado como un acto dictatorial y se le asemeja muchísimo. Edgardo, ¿en qué momento de los últimos años en diferentes gobiernos han estado mejor los jubilados considerados en el tema salarial? Mire, según como lo tome, si usted lo mide en pesos es una situación, si lo mide en moneda constante como sería el dólar es otra. Yo creo que no ha habido un momento en que uno pueda decir hemos estado mejor. Sí hubo un pequeño reconocimiento, no sé si usted recuerda, con la reparación histórica en el gobierno de Macri. Pero eso fue licuado a los pocos meses con la tremenda inflación que vino después y consecuentemente se perdieron esos beneficios que se habían otorgado. Y si uno lo traduce a plata, este incremento del 7,2%, por ejemplo, que se aprobó, ¿cuánto representaría en el bolsillo del jubilado? Mire, estamos hablando de que Milei deroga una ley o pretende derogar una ley que permite un aumento del 1,5, que es el que él pensaba otorgar, al 7,3 o 7,4. Es decir, que estamos hablando de un 5% o 6% sobre lo que los jubilados ganan actualmente. Si consideramos que están en un ingreso de 300.000 o 400.000 pesos, estos serían aproximadamente en el orden de los 12.000, 15.000 pesos. Bueno, yo no creo que vaya a haber un desfasaje tan grande en la economía nacional como se manifiesta si se produce ese aumento, que por otra parte, si lo llevamos a nivel dinero, representa que cada jubilado de la mínima va a ser del orden de los 440.000 pesos.
no sé si alguien puede vivir con ese dinero. Usted es jubilado y también está del otro lado. Hoy está cumpliendo una función política para lo cual la gente lo votó, lo eligió. Eh, Así es. si tuviera que vivir de la jubilación, ¿le alcanzaría? Y desde luego que no. Desde luego que no, y por eso creo que acá el problema en Argentina pasa por tener sueldos para los activos y jubilaciones dignas que permitan que la gente pueda vivir, como lo dice la Constitución, dignamente. No sueldos ni jubilaciones de hambre que llevan a situaciones realmente de pobreza. Piense que la gran mayoría de los jubilados están en situación de pobreza, de modo que sin duda que se está cometiendo un atropello a la Constitución. Es decir, que hoy en la Argentina jubilarse sería o es un problema. Y si se jubila y le toca con la mínima, sin duda que sí. Si se jubila con un poco más, que se arrime por lo menos al 1.000.000 de pesos, yo diría que sería lo mínimo que debería cobrar un jubilado para no estar en situación de pobreza. ¿Ustedes cuando ganó Milei o en campaña de Milei tenían expectativas de que la cosa iba a ser mejor que con el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo? Bueno, me compara dos cosas, lo malo y, como decíamos cuando éramos chicos, de Guatemala y Guatepeor, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández debe haber sido uno de los peores que hemos padecido en la Argentina, continuidad del llamado kirchnerismo, y por otra parte el actual de Milei lo único que está haciendo es favorecer a ciertos sectores de la economía en perjuicio de amplios sectores como son los trabajadores con menores ingresos y los jubilados y pensionados e incluso los discapacitados, a los cuales les ha ido restando los ingresos y los ha llevado a situaciones de pobreza. Edgardo, ¿y qué imagina usted que puede pasar? Porque Milei dijo, vamos a vetar lo que se aprobó en el Congreso y si no logra sostener el veto, lo va a judicializar. Mire, yo creo que si el señor Milei está en uso racional de su aptitud cognitiva, tiene que dejar de matonear a los periodistas, de matonear a los que no piensan como él, de matonear al Congreso, es decir, de matonear a todo aquel que no está de acuerdo con lo que él sostiene, que no es la verdad revelada, sino que consiste en aplicar un plan que se basa en quitarle a los que menos tienen, que son la mayoría, y darles mejores posibilidades a los que más tienen, que son una pequeña minoría, que tienen facilidades para traer dinero sucio, dinero en negro, para un montón de cosas, mientras que esas mismas facilidades se les niegan a los que menos ganan. Yo creo que si lo judicializa, si lo veta en primer lugar, y si lo judicializa, me parece excelente, porque hay reiterados fallos de las cámaras y de las cortes de justicia de la nación, en casos Badaro 1, Badaro 2, Elis, Betancourt, en donde le da a los jubilados el derecho a una jubilación digna. De modo que creo que si la Corte es consecuente con los principios que ha sostenido durante muchos años, va a tener que ratificarlos
y darle a los jubilados los ingresos que les corresponden. Y bueno, y Milei se quedará insultando después a los periodistas, a los jubilados, a los que ganan menos y también a la Corte. Pero, mire, matonzuelos han habido muchos en la Argentina y así nos ha ido. Así nos va, y creo que si él se deja alimentar por aquellos que piensan en que la grieta es positiva y es lo único que existe en el país, vamos a andar muy mal como país. Porque acá lo que hace falta es la unión nacional, como lo predijeron nuestros próceres hace varios años, la unión nacional, reitero, y no esto de estar separando, dividiendo, agrietando, generando situaciones entre ricos y pobres que no conducen a nada, sino a la división de los argentinos y lamentablemente a situaciones realmente preocupantes. Bueno, usted dice como que Milei tampoco está muy bien cognitivamente por la forma en que se expresa. Mire, yo creo que un presidente está para lograr la unión nacional, lo vuelvo a repetir. Quien se expresa en contra de todos los que no opinan como él, quien acusa de ensobrados a los periodistas, quien abusa de su autoridad para pagar sueldos miserables, como los que perciben en la salud, quien destruye parte de la educación, evidentemente no está haciendo ni cumpliendo con el rol que le obliga a la Constitución, que es hacer exactamente todo lo contrario. Por eso es que estoy diciendo que tal vez no está bien y dejándose apoyar o rescatando lo que le dicen algunos asesores, como este joven Caputo, que no sé qué experiencia tiene ni títulos que le hagan favorecedor del Triángulo de Hierro. Mire a lo que llegamos, a llamar Triángulo de Hierro a Milei, Karina y Caputo. Pero si no son un Triángulo de Hierro, son... Primero, el único que fue elegido por el voto popular fue Javier Milei. Es el único que gobierna. De acuerdo con la Constitución, el presidente es un cargo unipersonal. Los demás son meros colaboradores. Y hablamos de Triángulo de Hierro como si fuera una cosa que no se puede traspasar. En fin, hemos creado cosas. Lo de la motosierra. Pero la motosierra hasta ahora lo único que ha significado es dejar gente en la calle, pero no los asesores de sus colaboradores, que en casos como el de Adorni tiene 125, 130 asesores que ganan muy buenos sueldos. Es decir, cuando uno quiere predicar tiene que dar el ejemplo. Entonces, yo creo que lo que está faltando acá es que el señor Milei se acuerde de lo que predicaba durante la campaña. Dar el ejemplo, ser austero, ser medido con sus palabras y no estar generando grietas en forma permanente entre los argentinos y divisiones entre ricos y pobres. La pregunta es, Edgardo, ¿por qué la gente lo sigue respaldando? Las encuestas indican de que Milei tiene un alto porcentaje de aceptación en su gestión de gobierno. Mire, si analizamos la historia argentina, vamos a ver que gobiernos, varios que ganaron, al principio contaron con el apoyo de mucha gente, como es este caso. Pero con el correr del tiempo
la gente se fue dando cuenta y en la primera elección o segunda elección le votó en contra. Yo creo que lamentablemente digo, porque soy argentino, vivo en la Argentina, amo mi patria, mi provincia, Mendoza. Yo creo que no es generando divisiones como se logra gobernar mejor, sino que hace falta mucho de altruismo, hace falta mucho de bondad para poder gobernar un país que está dividido y que, bueno, si en algunas provincias, porque lo que usted me está diciendo no se da en todos lados, prueba de ello es el resultado en algunas de esas provincias, y se ha dado en Capital un caso muy especial como consecuencia de la división del PRO y de, bueno, no tener más remedio que ir a una elección frente a la Libertad Avanza. Pero no creo que con diputadas como Lourdes Arrieta y muchas otras más que van y levantan la mano igual que se hacía en la época de Cristina Kirchner, no creo que vamos a salir adelante. Bueno, ayer, vamos a progresar sí, cuando el país crezca, cuando las ideas prevalezcan por sobre los personalismos y los egoísmos de todos aquellos a los cuales él llamaba la casta y con los cuales hoy se sienta a negociar para poder obtener unos votos más. Entonces, quiero saber, no me quiero aventurar al futuro, pero ¿qué vamos a pensar los argentinos de acá a 3 años más? Porque sobre la base de el bienestar de unos pocos a costa del malestar o del mal vivir de muchos, yo no creo que un país vaya hacia adelante. Fíjese que las naciones desarrolladas han crecido sobre la base de educación, justicia, sobre la base de la producción. Acá ha disminuido la producción nacional en beneficio de los artículos que están entrando importados. Ha perdido el trabajo mucha gente y han desaparecido muchas pymes. Bueno, no creo que esta sea la forma de lograr el crecimiento del país. Ejemplos como Japón, China, Estados Unidos, que están protegiendo las economías de su país o de sus respectivos países, no tienen nada que ver con lo que se está aplicando en la Argentina. Absolutamente nada que ver. Milei no está gobernando para desarrollar nuestro país, sino para favorecer las importaciones y para que vengan capitales que todavía no llegan. A pesar de los grandes anuncios, no hay grandes inversiones en la Argentina. De modo que esto es preocupante para todos los argentinos. Edgardo, y ayer, para ir ya cerrando, y le agradezco la atención de atendernos, Suárez, el que fue gobernador de Mendoza y hoy es senador, no estuvo presente en la sesión porque está de viaje, y Mariana Yuri sí estuvo en la sesión, pero a la hora de votar se levantó y se fue. ¿Qué analiza de esto? Y bueno, de que el radicalismo sin duda tiene divisiones, porque si uno no está y el otro se va, es como consecuencia de que no han querido votar junto con el gobierno. Esto es más que, se cae más que de Maduro. Implica una clara división dentro del radicalismo, uno que apoyan a Milei y otros que no apoyan a Milei, que no le quieren dar un cheque en blanco en forma permanente, y cosa que me parece muy razonable, porque
a ningún gobernante, ni a Milei a nivel nacional, ni a Cornejo a nivel provincial, ni a Fellner en Formosa, a ningún gobernante se le pueden dar cheques en blancos para que gobiernen como se les dé la gana. Ellos están administrando bienes y patrimonios que no son propios, son del Estado argentino. Cerrar empresas, cerrar el CONACYT, cerrar las casas de la cultura. Vea, es el patrimonio nacional de lo que estamos hablando. Entonces yo no creo que por ahí pase la solución a los problemas argentinos. Y si hay gente que sigue creyendo en que con gritos y amenazas se puede gobernar, y bueno, así nos ha ido en la historia como consecuencia de la división que hemos padecido desde unitarios y federales hasta la fecha. Les recuerdo radicalismo, antirradicalismo, peronismo, antiperonismo, y ahora es mileísmo, antimileísmo, como fue kirchnerismo, antikirchnerismo. El peronismo unido, ¿usted y cree? Peronismo, exactamente. ¿Y el peronismo unido puede ser una alternativa otra vez de gobierno para los argentinos? Mire, yo no creo que acá hayan alternativas de personas o partidos que representan hoy a minorías. En esto incluyo al peronismo, a varios otros partidos. Creo que acaba de venir la solución de los argentinos sobre la base de lo que decía Milei hace 3 o 4 años, de la unión, de la concordia, de elaborar planes a mediano y largo plazo, a que las escuelas sean nuevamente pobladas de niños, no como ha pasado en algunas zonas de nuestra provincia, que como consecuencia del frío han tenido que cerrar 2 días de clase. Yo me recuerdo cuando era más joven que teníamos que ir con polaina y no dejábamos de ir a la escuela un solo día por culpa del frío y estaba escarchillando. Pero ahora las escuelas no tienen útiles, no tienen estufa, se les paga poco a los maestros y a los profesores. Bueno, lo mismo pasa con la salud, y esto es lo que tenemos que evitar los argentinos, trabajar para mejorar la situación de todos y no para sobrevivir a una situación bastante grave que estamos padeciendo. ¿De qué lado está hoy el Partido de los Jubilados en un año electoral? ¿Van a aliarse con algún frente? ¿Están trabajando en algún sector? Mire, yo he renunciado al Partido de los Jubilados, a pesar de ser su fundador y primer presidente, cosa que me costó muchos dolores de cabeza y también dinero. He renunciado hace ya un año, por eso en el interbloque que formamos con otros partidos, yo represento a jubilados auténticos, no al Partido de los Jubilados. Porque, bueno, hay que ser consecuente con lo que uno dice. Y basta de personalismo, basta de un montón de cosas que no hacen a los propósitos que la gente aspira. Sin embargo, he votado más de 15 proyectos de resolución y de leyes a favor de los jubilados. ¿Por qué? Porque esto es lo que pienso, es lo que siento, es lo que creo que se debe hacer, y para eso la gente me votó. Pero cuando un partido deja de ser la representación de lo que dice representar, bueno, lamentablemente uno toma la decisión, o sigue en el mismo o se va. Yo tomé la decisión de irme, pero sigo defendiendo los intereses de los jubilados
como si fuera el primer día desde que empecé hace varios años. Para usted, Cornejo, ¿tiene que aliarse con Milei en las próximas elecciones? Mire, ese es un problema de Cornejo. Yo no creo que haya mucha coincidencia entre lo que dice Cornejo y lo que dice Milei. Y es más, si les quieren imponer hasta el color, el morado, en vez del rojo, que caracteriza a la Unión Cívica Radical, me parece que sería vender hasta sus propias banderas. Acá yo creo que hay que mantener los principios, creo que hay que promover la unión de todos los mendocinos, reitero, la unión de todos los mendocinos para sacar la provincia en el estado de estancamiento en que se encuentra desde hace muchos años. Mire, basta con recorrer otras provincias cercanas, le hablo de San Luis, San Juan, Córdoba, para ver las rutas que tienen las autopistas y bueno, ver cómo nos hemos ido quedando los mendocinos en cuanto a salud, en cuanto a rutas, que ahora, bueno, hemos tenido que asumir el costo de las rutas nacionales, porque el gobierno nacional se ha olvidado de Mendoza desde hace muchos años. Yo creo que lo mejor sería hacer una alianza entre diversos partidos que promuevan el desarrollo de la provincia, dejando de lado personalismo que no benefician nada más que a algunas personas y trabajando a favor de los intereses de la provincia, que supo ser una de las primeras en la provincia, en la nación, y que hoy está postergada a un lugar 17, 16, lamentablemente. Ha disminuido la producción de la vitivinicultura y, como le decía recién, han cerrado muchas pymes, además de que padecemos escuelas que no tienen calefacción, no hay hospitales nuevos. Creo que tenemos que trabajar los mendocinos para recuperar la Mendoza que no debimos perder nunca. Edgardo, me encantaría seguir charlando, pero no le quiero quitar más tiempo. Le agradezco mucho la atención, que tenga buen día y gracias. El agradecido soy yo, muchísimas gracias, sobre todo por la amplitud de las preguntas y por permitirme expresar lo que un mendocino que la lleva en su sangre, Mendoza. Le recuerdo que la municipalidad de Rivadavia, de San Martín, de Junín, fueron hechas por mi padre, como las casas colectivas, las playas serranas, Hortelillos, el Arco del Desaguadero. Son obras que han quedado para Mendoza desde hace muchos años y que debemos rescatarla para poder volverla a poner entre las primeras provincias del país. Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Muy amable, Edgardo, que la pase bien. Hasta cualquier momento, gracias. Gracias. Edgardo Civil Evans es diputado del interbloque de los jubilados. Ya dejó de pertenecer al partido de los jubilados, del cual él fue fundador, pero dijo: no voy a renunciar a mis principios, y si las cosas se hacen de una manera que van contra lo que pregonaban ellos cuando nació este partido político, hoy tiene un espacio en un interbloque de los jubilados auténticos, como decía él, bueno, hablando de que lo compara a Milei con un dictador, por cómo se maneja, que tiene problemas cognitivos por la forma en que trata a los periodistas, a la oposición y hasta la propia vicepresidenta, que la trató de traidora. Hoy es traidora Villarruel, en su momento era traidora, tirabombas, había matado gente, la que tiene como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo van cambiando, ¿no?, los políticos
en su mensaje, pero fue verdaderamente muy claro Edgardo Civit Evans en todo lo que él expresaba. Hay que recuperar la provincia, hay que terminar con la grieta, y los mismos políticos son los que generan la grieta, no los periodistas. Hay periodistas que sí, que están a favor del gobierno, otros que están en la vereda de enfrente, y los que están en la vereda de enfrente pasan a ser los enemigos, los adversarios, los que provocan las diferencias entre los argentinos. No, con el discurso ayer de Milei riéndose en la Bolsa de Comercio, donde estaba presente, dijo, ya más de uno, miles, imaginarán lo que va a pasar, lo que voy a hacer, vetar ese aumento a los jubilados, y si no me lo sostienen en el Congreso, lo vamos a judicializar. Habla de una manera como sobrando a la gente, soberbio, y no es el camino, no es el camino, porque si del plan platita del que tanto se habla, del endeudamiento que generó Alberto Fernández, Milei no debería olvidarse que él votó a favor de ese endeudamiento. Entonces, terminan siendo todos cómplices. Habló de la casta y la tiene la casta adentro. En definitiva, tratan de minimizar esta movida del dólar, que ayer llegó casi a los 1.300 pesos. En el dólar paralelo bajó un poquito el dólar oficial. Ahora ya estamos más cerca del techo que del piso de la flotación del dólar, de los 1.000 a los 1.400 pesos. Y veremos qué sucede con la economía argentina. Por ahora no están cumpliendo parte de lo que pautaron con el Fondo Monetario. Es un escenario bastante complicado, aunque Milei en algunas provincias, en algunas, no en todas, mantiene un alto porcentaje de aceptación a la gestión. Pero la paciencia a la gente se le va a ir terminando, y aunque la inflación vaya en baja, aunque den números que uno nunca termina de creer de dónde provienen esos números, que hay menos pobreza, que hay menos indigencia, la realidad indica que a la gente la guita no les alcanza. Y si no te alcanza la plata, ahí está el gran problema. 11 minutos de las 9 de la mañana, 3 grados la temperatura, 17 la máxima para hoy, 2634-89-21-29. Un abrazo grande al doctor Nano Tolosa, que ayer me mandó un mensaje, yo venía en viaje, no le pude responder. Dice, qué gusto escucharte. Claro, estaba preocupado también el Nano de que por ahí no continuáramos en el aire del 90.5.